Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Antiterrorismo, nos acompaña esta mañana pues para analizar la situación del mausoleo senderista de Comas, ¿no? La Corte Interamericana, ¿no?, se supone que habría decidido en torno a no intervenir, ¿no?, en o rechazar la solicitud, mejor dicho, para evitar la demolición del mausoleo. Se supondría que solo bastaría pues un fallo del Poder Judicial peruano para que se pueda proceder a esta demolición de vamos a llamarlo así, monumento que mortifica, ¿no?, tanto por la memoria de las víctimas del terrorismo. Pero nos contaba, doctor Ibaceta, gracias por estar con nosotros, que la situación es más compleja. Sí, es más compleja. La decisión de la Corte Interamericana tiene que ver con una columna vertebral que es el caso Durán Ugarte. El frontón, ¿no? Así es. En buena medida. Durán Ugarte, donde se estableció la obligación del Estado de investigar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables. Y eventualmente sancionar. Por lo tanto, los beneficiarios de esa sentencia, donde se dice que no hay tortura, no hay desapariciones forzadas y no hay secuestro, lo que llevaría a sostener que han dicho que no hay lesa humanidad, ¿verdad? Simplemente el Estado está cumpliendo. Lo que la Corte tiene como misión es controlar la ejecución de esa sentencia. De la sentencia. Pero en base a los parámetros de lo que ha resuelto y de los beneficiarios que son Durán y Ugarte. Entonces aquí surgen dos pretensiones. Una del Movadef, que dentro de la ejecución de la Corte, de la sentencia de la Corte, quiere meter el tema del mausoleo, diciendo que el tema del mausoleo constituye una infracción a la ejecución y que el Estado no está ejecutando. Si el Estado no había ordenado nada respecto a los fallecidos, por eso es que dice, por razones humanitarias, exhortamos, pero en este proceso no te puedo dar nada, porque tú no eres parte aquí. O sea, el derecho de Durán y Ugarte. Pero del mismo modo debió pronunciarse sobre los miembros del Tribunal Constitucional, que no son parte ni son beneficiarios del caso Durán y Ugarte. Y sin embargo, incorporan el tema de los magistrados del Tribunal Constitucional y le ordenan al Congreso que archive las investigaciones. O sea, según lo que usted nos dice, todo lo que tenga que ver con la sentencia esta tendría que referirse, o con el caso, mejor dicho, tendría que referirse a Durán y Ugarte, que son los beneficiados. Pero claro, por la sentencia. Durán y Ugarte, que son los beneficiados, y dentro del parámetro del fallo, donde solamente se ordena que el Estado investigue, juzgue y eventualmente condene. Y además ellos le rechazaron las pretensiones de Durán y Ugarte, de que se habrían cometido delitos de secuestro, tortura y desapariciones forzadas. Sin embargo, después, en esta última sentencia, donde les solicitan medidas provisionales y ellos terminan dictando casi una sentencia definitiva, porque dicen que con la investigación del Congreso se lesiona el derecho de los miembros del Tribunal Constitucional actuales, que no son parte del proceso Durán y Ugarte. Entonces se atreven a decir ellos que el fallo del Tribunal Constitucional, cosa que no estaba en discusión, del 2013, afecta a la ejecución de la sentencia de Durán y Ugarte. Exacto, ahí hay un argumento para de ahí regresar al tema del mausoleo y lo que podría hacerse en lo inmediato. Hay un argumento de quienes dicen que en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que ocurre es que si se concretaba la sanción y la destitución en el caso de Eloy Espinosa, con inhabilitación por 10 años, se estaría incumpliendo la sentencia porque se estaría bloqueando la posibilidad, por ejemplo, de encontrar a los autores mediatos que eventualmente, ¿no?, también estaban afectados en el desarrollo del fallo original de la Corte Interamericana. ¿Qué responde? No, eso es un sofisma, pues. Porque en el fondo lo que está cuestionando la Corte Interamericana es el fallo del Tribunal Constitucional del 2013 y justifica lo que han hecho los 4 magistrados con una referencia en el considerando solamente un conteo de votos. No analiza que no fue un conteo de votos, sino fue una interpretación de un fallo de un magistrado que ya no está. Y ojo, que si querían corregir ya no pueden, porque el acto procesal sería físicamente imposible y jurídicamente. No podrían volver al conteo original. No podían volver a interpretar el voto del doctor Vergara Gotelli, porque es una manifestación de voluntad de él al firmar la sentencia en mayoría, pero él ya no está en capacidad de dar explicaciones. Imposibilidad física y jurídica porque es un fallo firme. Entonces, eso no ha analizado la Corte Interamericana y de repente dice que la investigación
va a quebrar la independencia de los magistrados del Poder Judicial. Oiga, si el voto del doctor Vergara Gotelli ha sido efectuado con independencia, que ellos tienen que respetar, ¿cómo tienen que suponer que los magistrados del Poder Judicial no tienen independencia? Porque se está investigando un delito, un posible delito de prevaricato, y nos está diciendo que la Constitución no opera. En ese sentido... Ahora, perdón, ahí los magistrados tienen argumentos también, ¿no? O sea, tienen argumentos en decir que lo que ellos hicieron fue corregir un conteo que claramente estuvo mal definido y que incluso hubo en su momento informes aclaratorios del señor Vergara, me parece, firmados con el abogado Monroy, ¿verdad? Por Juan Monroy. Entonces, claro, ahí también hay una controversia, ¿no? No, la cosa es simple. No parece tan simple, por eso le preguntaba. Es muy simple para los que hemos ejercido la función jurisdiccional. El señor Vergara Gotelli consideraba de que no había lesa humanidad, no había delito de lesa humanidad, pero que eso le correspondía decir al Poder Judicial. Eso lo dice en su voto singular, ¿no? Pero luego va y firma el voto en mayoría, donde dice que no hay delito de lesa humanidad, pues. La cuestión es la siguiente: cuando uno está en un tribunal y discrepa de los demás, puede emitir su voto en discordia o en singular, pero eso no le impide que después le convenzan y dice, bueno, pues, si yo considero que no hay lesa humanidad y que lo deben decir los del Poder Judicial, pero ya que lo dicen, te firmo porque estoy de acuerdo en que no hay lesa humanidad. Pero no parece muy prolijo tampoco, ¿no? A la hora la ley lo permite. Eso se llama voto concordado, en donde uno que ha discrepado puede adherirse luego al voto en mayoría. Eso no lo ha explicado nadie. Por lo tanto, una conformación de un tribunal que cambia con el tiempo no puede violentar la independencia de un magistrado. Eso no lo ha explicado. Ahora, pero no lo hacen de motu propio. Hay un pedido de la Procuraduría del Estado que dice, oiga, este conteo no queda absolutamente para nada claro, y sobre eso es que se toma una decisión con el TC. Yo le retruco. No lo hicieron en su momento, y cuando quieren hacerlo hay una imposibilidad física y jurídica, porque el magistrado que emitió ese voto ya no está en condiciones físicas de aclararlo. Pero la ley hay que aplicarla, hay que interpretarla. Bien. Vamos a regresar al tema del mausoleo. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer en este momento? ¿Qué debería hacer el Estado peruano con lo que finalmente nos interesa por ese lado, que es que, bueno, que ese mausoleo ya no esté donde está? Bueno, ¿está en capacidad de hacerlo? Claro, pero aquí volvamos a la Corte Interamericana. Esto que ha resuelto diciendo que lo del mausoleo no forma parte de la sentencia de Durán y Ugarte, debió decir respecto a los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, no son parte del proceso y nosotros no nos vamos a pronunciar. ¿Para qué? Para que el sistema interno, el sistema jurídico interno y la institucionalidad del Perú, en base a su marco constitucional, actúe. Ya después que actúe, si se han violentado derechos, que vengan y denuncien. O sea, para ustedes totalmente vinculado un caso con el otro. Había que retroceder al tema de... Es la misma cosa. Para que el Congreso pueda sancionar a los... sancionar no, que investigue, si quiere sancionar. A los miembros del Tribunal Constitucional. Pero si el Congreso le sanciona, recién los miembros del tribunal estaban habilitados, legitimados para ir a la Corte. Pero no pedir como medida cautelar que no los investigue. Por lo tanto, ahora el Estado peruano aplica sus leyes y que decida lo que tenga que decir. ¿Cuál es el fallo pendiente en el caso del mausoleo, que tiene que emitir el Poder Judicial peruano? No, en el caso del mausoleo, la demolición. Es prácticamente un acto administrativo ese, ¿no? Pero claro, pues la construcción del mausoleo es administrativo y ahí actuó mal el alcalde. Pero como ya ingresaron los cuerpos, Poder Judicial. Como ya ingresaron los cuerpos, hay otros derechos en juego. Ya, claro. Pero la Corte dijo, resuélvanlo de acuerdo a su sistema normativo. Igual debió decir respecto a lo del Tribunal Constitucional. Un comentario, doctor Ibaceta, sobre el caso de Adriano Pozo y Arlet Contreras. Se está señalando, usted que ha sido juez, ¿no?, que el tema de la parte de Pozo, ¿no?, por supuesto es un fallo que ha generado muchísima indignación. La defensa de Pozo lo que dice es, acá se pidió tentativa de feminicidio e intento de violación. Ninguna de estas dos condicionantes se cumple. Número uno. Número dos, se señala además que se debieron incluir otros delitos como lesiones graves,
que seguramente habría sido, pues, evidentemente más fácil de probar. ¿Es tanto así el tema de la tentativa de feminicidio no quedaba configurada claramente en un video como el que ha dado la vuelta al mundo? Mire, genera una reacción este fallo y evidentemente cuando uno ve la violencia dice, este tiene que ser sancionado de alguna manera. Pero cuando uno técnicamente hace el análisis, primero tiene un Código Procesal Penal actual que es garantista. ¿Qué significa garantismo? Que para que a usted le condenen, el fiscal le tiene que hacer una tipificación del delito que ha cometido de modo preciso. Eso se llama imputación necesaria en el proceso. No sé, yo no mando a la cárcel a alguien por cualquier motivo. No me acusa por el delito que se ha cometido, los hechos configuran ese delito, yo no lo puedo condenar por cualquier otro que venga. Entonces el fiscal ha denunciado por tentativa de violación y tentativa de feminicidio y no lo ha acreditado en una relación causal, sino lo que hemos visto es una golpiza feroz y no ha incluido lesiones. Entonces los jueces han dicho imputación necesaria, garantista, el fiscal no me ha tipificado el delito, lo absuelvo de esto, pero no significa que no hay delito. Entonces, esos temas no los ha desarrollado la jurisprudencia. Porque al final, aparte, en el público o en la ciudadanía lo que se ve es esta contradicción entre una reparación civil de 100.000 soles, que no es poca cosa, pero claro, pero te salvas de la cárcel. Finalmente eso es lo que la gente interpreta, ¿no? Así es, y el hecho de la paliza que por supuesto, que es indudable. A la joven. Entonces acá creo que tiene que haber una reestructuración del cerebro de los magistrados y de las fiscalías para entender qué sistema estamos aplicando, porque con este Código Procesal Penal ahí tenemos una torre de Babel, porque si es garantista y hay una exigencia. ¿Está limitado el juez ante una evidencia tan, digamos, clara y abierta de, como usted dice, una paliza feroz, ¿no? Para decirle al fiscal, oiga, usted está planteando malas cosas, es evidente que está este delito, es evidente que existe esta indignación ciudadana y es evidente que este señor tiene que irse a la cárcel. Acá no está cuadrando lo que usted está diciendo. O el juez sencillamente dice, pues, resuelve según lo que la fiscalía le envía. ¿No hay un papel, ¿no, del juzgador que tendría que ser más activo en este caso? Sí lo hay. Hay un momento que se llama control de acusación. En el control de acusación, el juez y las partes en el contradictorio deben decir, oiga, no es clara la tipicidad, mejor juez, devuélvele para que amplíe y te aclare. Pero como aquí las cosas se hacen a la guerra, cuando llega el momento final, decepcionamos a la gente. Ahí está la consecuencia y ahí está la indignación ciudadana, ¿no?, que siente que un poder judicial no está a la altura de las circunstancias. Así es. Evidentemente, los medios, ni las redes, ni las movilizaciones de la sociedad civil son los que sentencian y los que juzgan, pero tiene que haber una sensibilidad ante casos pues tan escandalosos, claro, ¿no?, por parte del Poder Judicial. El sistema de justicia, porque todos han fallado. Así es. Marcos Ibaceta, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros vamos a continuar con la información deportiva y le damos la bienvenida a Robert Malca.